Ya, buenas tardes, señores alumnos. Disculpen el retraso, tuvimos dificultades en el hospital. Entonces, vamos a hablar un poco sobre tuberculosis cutánea. Lourdes, ¿está bien? Sí, doctor. Está Ya. bien la diapositiva. Cualquier dificultad me avisas, ¿ah? Entonces, vamos a ver. Ya, Entonces, doctor. la tuberculosis, así como es una enfermedad que ataca sobre todo al pulmón, también puede atacar a otros órganos, ¿no? Bueno, estos son unos conceptos indicando que la tuberculosis nuevamente pues es una enfermedad que está siendo prevalente sobre todo en nuestros países, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso la importancia de también saber que afecta afecta también a otros órganos, ¿no? Merece especial dice mención la tuberculosis cutánea en la población infantil, ya que en el mundo se observa una mayor incidencia en niños menores de 10 años. Bueno, entonces estas son algunas estadísticas un poquito antiguas. Entonces se ve que en niños menores de 10 años y también en niños menores de 16 años, ¿no? Porque son chicos que tienen mayor susceptibilidad en lo que es la parte cutánea. Como ustedes saben, el agente etiológico es el bacilo de Koch o bacilo tuberculoso, ¿no? O Mycobacterium tuberculosis. Tiene una gran ubicuidad. Dice que puede afectar a cualquier órgano o tejido del cuerpo humano, existiendo marcada diferencia en la susceptibilidad entre un órgano u otro. Los más invadidos son los pulmones, ganglios regionales, pleura, bronquios, laringe, ¿no? Eso es en ese orden. Resisten a la invasión el miocardio, músculo esquelético y el estómago, ¿no? Ahí no hay mucho. Pero los demás tejidos, dicen, tienen una susceptibilidad intermedia. Entre ellos está la piel. Entonces, la piel es un órgano que tiene una susceptibilidad intermedia. Probablemente la piel, que está constituido por tejido conectivo, no es un medio propicio para el crecimiento del VK. Además, es probable que intervengan otros factores como la oxigenación de los tejidos, el número de bacilos que llegan a la piel, la virulencia, la resistencia natural del huésped, como la susceptibilidad del mismo. Esta variedad de factores descritos contribuyen a determinar diferentes tipos de tuberculosis de la piel. No hay una sola tuberculosis en la piel, hay varios tipos de tuberculosis en la piel. Como saben, la tuberculosis de la piel es generalmente una tuberculosis de reinfección. Por favor, este es un concepto muy importante, ¿no? Generalmente la tuberculosis no se infecta a la primera, sino es por una tuberculosis de reinfección. La lesión se desarrolla en personas que han sufrido primoinfección pulmonar, ya que la primoinfección cutánea es muy rara o excepcional, ¿ya? Esos son conceptos que hay que subrayar. Entonces, la primoinfección en la piel es rara o excepcional. Es una tuberculosis de reinfección. La reinfección puede ser endógena a partir de una lesión tuberculosa del mismo sujeto, que puede ser por contigüidad, originarse en un foco tuberculoso subyacente como huesos, articulaciones, ganglios, o por vía linfática o por diseminación hematógena. Por esta última, dice, los bacilos llegan a la piel por corriente sanguínea, procedentes de un foco tuberculoso visceral. En la infección exógena, los bacilos invaden la piel desde el exterior, originando una úlcera, o también llamado el chancro de inoculación, o prima infección cutánea tuberculosa, que, como les dije, es excepcional o rara. O darse el caso que el huésped haya estado en contacto anteriormente con BK, con el bacilo de Koch, generando una tuberculosis por reinfección, ¿ya? En suma, la tuberculosis cutánea llega el germen a la piel y se reproduce intracelularmente. Rápidamente llegan los polimorfos nucleares y células mononucleares con el desarrollo posterior de las células
epiteliales, conservación de células epiteliales hasta llegar a la necrosis, ¿no? Llegar a la necrosis, que se llama necrosis gaseosa. ¿Cuáles son las formas fijas de tuberculosis cutánea? Teníamos el chancro cutáneo tuberculoso o primoinfusión cutánea tuberculosa, que como les dije, no es muy frecuente. Hay la tuberculosis colicuativa o escrofulodérmica. Esta es la tuberculosis más frecuente, sobre todo en los niños. La tuberculosis luposa o lupus vulgar. El lupus vulgar, por si acaso, es una tuberculosis, ¿ya? No es equivalente a los lupus eritematosos que ustedes van a desarrollar. Lupus vulgar o tuberculosis luposa. Y hay una tuberculosis ulcerosa. Esas son las formas fijas de tuberculosis. Y las formas diseminadas o hematógenas son la tuberculosis nodular profunda o eritema indurado de Bazin. Se pronuncia Bazin, se escribe Bazin. Tuberculosis nódulo-necrótica o pápulo-necrótica de autores franceses, ¿no? Las tuberculides, que son reacciones a distancia, tuberculide lichenoide o lichen sclerosum, tuberculosis nodular de la cara o lupus biliar diseminado, ¿no? Hay otra forma de clasificación, que es la infección exógena. Tuberculosis por inoculación primaria, que es la infección del huésped no inmune, es cuando llega por primera vez y hace contacto con la piel, que como les dije es rara. Pero cuando hay ya ha habido una infección del huésped, o sea, inmune, que es inmune, se produce la tuberculosis cutis verrucosa, ¿ya? Esta es una tuberculosis más o menos frecuente. Y la diseminación endógena. Está el lupus vulgar, el escrofuloderma, el absceso tuberculoso metastásico o goma tuberculoso, la tuberculosis miliar aguda y la tuberculosis orificialis o periorificialis. Entonces vamos a ver, y las tuberculosis debido a la vacunación por BCG y las tuberculides. En las tuberculides, que son reacciones de hipersensibilidad, la tuberculitis es una reacción de hipersensibilidad al bacilo de Koch o como una alergia, vamos a decir así. Entonces, tenemos las tuberculides que se llaman tuberculides o lichen scrofulosorum y tuberculide papulonecrótica. Las tuberculides facultativas son la vasculitis nodular y el eritema nodoso, que son reacciones especiales. En las tuberculides generalmente no es fácil encontrar al bacilo. ¿Por qué? Porque estas son reacciones a distancia. Puede ser que aparezca en la piel en una tuberculosis a veces de tipo pleural, que a veces no es muy notorio, y se ve después la tuberculide. Esta es una tuberculosis que se llama lupus vulgar, ¿no? Que es una placa eritematosa, ¿no? Placa eritematosa. Si ustedes lo tocan es dura, media infiltrada, ¿ya? Y esto, acá se le tiene que hacer una biopsia y para poder verificar si esto tiene una histología de granuloma tuberculoide, ¿ya? Esto generalmente es una tuberculosis en personas que tienen una buena respuesta al bacilo, ¿ya? Una buena respuesta al bacilo. Entonces se defienden haciendo este tipo de reacción que se llama lupus vulgar. Acá hay otro lupus vulgar también, ¿no? Que se ve en la zona del cuello, ¿ya? Lupus vulgar. Otro lupus vulgar, ¿no? En la zona del pabellón auricular. Son generalmente placas duras, infiltradas, ¿ya? Que no tienen ninguna secreción, nada, ¿no? Esta es una tuberculosis, como ven, parece una verruga, ¿no? Medias verrucosas, vegetantes. Esto se llama tuberculosis cutis verrucosa, ¿no? Esto se ve, esto es una infección por bacilo de Koch, pero como reinfección exógena, ¿ya? Exógena, o sea, ya un paciente que ha estado ya inmune contra el bacilo y de repente vuelve a hacer este tipo de lesiones, tuberculosis cutis verrucosa. Igual, ¿no? Acá se ve, parece una verruga gigante, ¿no? No existe una verruga tan gigante. Entonces parece, por eso se le llama tuberculosis
cutis verrucosa, ¿ya? Es una reinfección exógena. Esta es la tuberculosis más frecuente en niños. Como ven, se ve unas lesiones costrosas con lesiones fistulosas. Acá hay fístula. Vamos a ver otra mejor. Ven, miren, en jóvenes también, en niños y en jóvenes. Ven, se ve acá la lesión costrosa, hay como especie de forúnculos, parece como una forunculosis, y por acá sale una secreción generalmente media gaseosa, como casium. Es decir, las infecciones por tuberculosis son infecciones frías, no hay mucha inflamación. Entonces se ve secreción como un casium, como un queso. El casium viene de queso, ¿ya? Y ahí se ve un ganglio reactivo, ¿no? Se ve un nódulo que a veces se revienta y se forma un chancro, ¿ya? Un chancro de tipo tuberculoso, ¿ya? Generalmente estas tuberculosis son por infecciones por contigüidad. Contigüidad, de repente porque el paciente con problema pulmonar o con problema de tipo articular, ahí se ve la infección. Escrófula se llama, ¿no? O escrofuloderma. O tuberculosis colicoactiva, que es la más frecuente, ¿no? Ven acá, en los niños, ya generalmente son secundarias a tuberculosis pulmonar, o tuberculosis pleural, o tuberculosis ósea. Es la tuberculosis más frecuente en los niños y en los jóvenes. Este es un chancro tuberculoso, ¿no? Una prima infección exógena, pero cuando viene por primera vez, ¿no? Hace como un nódulo, el nódulo se abre y forma el chancro tuberculoso. Chancro tuberculoso, ¿no? Muy bien, con una úlcera, ahí hay una úlcera. Esta es una infección, una tuberculosis periorificiales. Generalmente se da en personas que tienen tuberculosis intestinal, ¿no? ¿Ya? A veces los pacientes botan muchos bacilos por la vía intestinal y contagian a la mucosa en la zona perianal, y ahí se ve, o anal, y se ve una tuberculosis periorificiales u orificiales. Igual, otra lesión ulcerada perianal, que es por una tuberculosis perianal o periorificiales. Eso es por continuidad gerente secundaria de esta tuberculosis intestinal. Esto es un eritema indurado de Bazán. Primero se ven nódulos, ¿no? Nódulos fríos, acá no hay inflamación, y después se ulceran, hacen una úlcera. Entonces, esto se llama eritema indurado de Bazán o Bazín, ¿no? Esto es una reacción, es un cuadro reactivo, ¿ya? A veces acá no se encuentra fácilmente el bacilo tuberculoso. Y estas son las tuberculides, ¿no? Son papulitas, ¿no? Bueno, acá se ve mejor. Acá se ve mejor, pápulas, ¿ya? Con bastante necrosis, hacen necrosis. Con pápulas necróticas, pápulas eritematosas, que dejan una cicatriz. Más o menos se ve acá mejor. Ah, no lo tengo ahí. Acá está. Entonces se ve la costra, se ve las pápulas. No es fácil esto identificar, ¿no? Esto a veces lo hacemos por exclusión, ¿ya? A veces porque hacemos una biopsia, y en la biopsia vamos a encontrar un granuloma tuberculoide. El granulo tuberculoide es el diagnóstico histopatológico, y en estos pacientes hay que investigar si no hay por ahí una tuberculosis oculta, ¿no? Tipo pleural, tipo pulmonar, ósea, intestinal, entonces hay que investigar. Acá en las tuberculides no se encuentra el bacilo, ¿ya? Porque esto es una reacción de hipersensibilidad al bacilo, pero hace granuloma tuberculoide, que es la reacción que el organismo hace frente a un germen. Muy bien. Para el diagnóstico de tuberculosis cutánea hay varios criterios. Criterios absolutos, ¿no? Un cultivo para el cultivo para beca, pues es absoluto, ¿no? Inoculación al cobayo, que es positivo. Antiguamente se agarraba las lesiones sospechosas de tuberculosis, se hacía un machacado y se les inyectaba a la zona peritoneal de un cobayo.
y a los días el cobayito hacía una tuberculosis intestinal en la zona peritoneal. Entonces eso era indicativo de que había bacilotuberculosis, ¿no? En la persona que se extrajo la lesión. PCR para BK, pues positivo, ¿no? El PCR es la reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Que tiene mucha especificidad en este caso. Todo esto es absoluto. Pero hay criterios relativos, ¿no? La historia clínica y el examen clínico compatibles, como hemos visto, una TBS activa en otra parte del cuerpo, un PPD positivo. PPD positivo se considera mayor de 5 milímetros, ¿no? El PPD. Una ELISA positiva para BK. Histopatología compatible, o sea, granuloma tuberculoide. Bacilos alcohol resistentes presentes en la lesión, que indirectamente nos pueden decir que está ahí, pero también hay bacilos alcohol resistentes en otras micobacteriosis atípicas, ¿ah? Por si acaso. Y respuesta al tratamiento específico. A veces no es fácil encontrar el bacilo y ¿qué le hacemos? Le damos un tratamiento de prueba. Y si hay una respuesta, indirectamente nos dicen que hay una tuberculosis. Bueno, el tratamiento, ya ustedes han revisado, es el mismo tratamiento que se hace en la tuberculosis pulmonar, ¿no? Estas son las drogas de primera línea y las drogas de segunda línea hay varias, pero en la primera línea 2 meses, en la segunda 6 meses, pero en la piel, sobre todo en la tuberculosis luposa o lupus vulgar, el tratamiento de segunda línea es casi para completar el año. Un año tiene que darse porque son gérmenes que están pues, muy escondidos en la piel y a veces no llegan los medicamentos. Por lo tanto, tiene que hacerse un tratamiento de segunda fase que casi hasta un año o más, ¿ya? Yo he tenido casos allá en Lima, cuando hice residencia, acá no he visto, creo un caso vimos acá, se ve más pues, en pacientes del Ministerio de Salud, más que de salud, porque ya ustedes saben que la tuberculosis es una enfermedad de gente un poco con bajos recursos, desnutridos, en hacinamiento. O sea, la tuberculosis es una enfermedad de pobreza, ¿no? Muy bien. Creo que con esto hemos terminado lo que es tuberculosis cutánea. Los conceptos básicos, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? La tuberculosis más frecuente en los niños, que es la tuberculosis escrofloderma, ¿ya? Y la tuberculosis más frecuente en los adultos es el lupus vulgar, ¿ya? El resto son raras, pero es bueno saber. Bueno, vamos a continuar con las enfermedades virales, ¿no? Enfermedades virales. Lourdes, ¿se ve? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. Entonces, igual en enfermedades virales, ya muchos de ustedes las conocen, ¿no? Hemos hecho en las prácticas, es muy sencillo. Las verrugas vulgares o verruga plana, ¿no? Que son unas verrugas víricas, porque también hay una verruga peruana, ¿no? Que ustedes saben que es la bartonelosis, que es producido por una bacteria. En este caso es producido por un virus, que es el papilomavirus humano, que es un virus DNA. Ya ustedes saben que los virus DNA, una vez que ingresan a nuestro organismo, se quedan toda la vida, no se van. O sea, se quedan latentes en nuestras células, ¿no? Y ahí sobre todo en el queratinocito se queda, y de ahí, cuando la inmunidad se altera, vuelven a reaparecer las verrugas, ¿no? Es decir, las verrugas nunca se van de nosotros. Por eso que a veces, cuando tratamos una verruga, mejoran, puede estar años sin la verruga, pero a veces pueden volver a aparecer. ¿Por qué? Porque están latentes y dependen mucho de nuestro sistema inmunológico para poderlos controlar. Hay como 120 cepas de verrugas y las verrugas producen diferentes cuadros clínicos. Lo digo, los papilomas, ¿no? Pero lo más común es la verruga plana, que se ve en la cara, y la verruga vulgar, que se ve mucho en las manos, ¿ya? Entonces, acá los tipos 3 y 10 y otros más, y los tipos 1 y 4 son los que están más frecuentes en estas verruguitas. Entonces, como ven, la verruga plana
se ve como papulitas, ¿no? Papulitas planitas, a veces son un poco pigmentadas o del color de la piel. No es fácil a veces dar el diagnóstico, pero hay que verlos bastante bien con una lupita. Y con la lupa van a ver que son pápulas planas, agrupaditas y que están en la cara. Y la verruga vulgar se ve más en la mano. Ya son pápulas o a veces hasta placas más verrucosas, más ásperas, ¿no? Que vulgarmente la gente le llama ticte, ¿no? Los tictes o verrugas planas, o verrugas vulgares, digo yo. Miren, ya, miren, una tremenda verrugas en las manos, ya. Estas verrugas pues incomodan mucho a las personas, ¿no? Esto se llama lesión o pápula verrucosa, verrucosa. Igual afecta mucho en los niños, ¿ya? ¿Por qué las verrugas le gustan mucho las manos y la cara? Como ustedes ven, esos son los sitios de predilección. Le gusta a los niños más porque los niños tienen una inmunidad todavía inmadura, ¿no? Se ve mucho en los niños. Yo hice un trabajo en Lima cuando era residente y encontré pues una incidencia de 10% en muchos colegios, porque tuve que ir a hacer un trabajo de campo en los colegios y encontré de 100 niños, 10 están con verrugas. Entonces, realmente es una alta frecuencia. Entonces, las verrugas también, ¿por qué le gustan las manos y la cara? Porque en la piel, como ustedes saben, tenemos un guachimán que se llama células de Langerhans. Las células de Langerhans son unas células estrelladas que tienen la función de vigilar nuestra piel y trabaja en conjunto con el linfocito, un linfocito T, que puede ser CD4 o CD8, ¿ya? Este linfocito T, que es un linfocito linfotrófico, epidermotrófico, le gusta la piel y generalmente está vigilante en la piel y trabaja en coordinación con las células presentadoras de antígeno, que son las células de Langerhans. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos da mucho sol en la piel? O sea, no nos cuidamos del sol. El sol tiene un efecto inmunosupresor. El sol, obviamente, una radiación ultravioleta en exceso, hace que nuestras células de Langerhans no funcionen como debe ser. Por lo tanto, las células de Langerhans están como dormidas. Y los virus que están ahí en el queratinocito salen. Y al salir se reproducen en el queratinocito. Y por lo tanto, producen estas lesiones verrucosas, ¿no? Pápulas verrucosas. Por lo tanto, es muy importante cuidarse del sol. Por eso se recomienda que uno debe usar bloqueador solar en la cara y también en las manos o en los antebrazos, o sea, en zonas fotoexpuestas, porque si no, vamos a ver que las verrugas se prenden de la cara y de la mano. Las verrugas, sobre todo peringuiales, son muy molestosas, malogran a veces la uña, porque si ingresan debajo de la uña, malogran la raíz y a veces distorsionan la uña, y la uña se vuelve distrófica. Como les decía, bueno, acá es el doble, ¿no? 120 virus de papilomavirus, ¿no? Puede presentarse a cualquier edad, pero son más comunes en niños, como les dije, y en adultos jóvenes. Debido a su naturaleza viral, son frecuentes la diseminación y la autoinoculación. Pueden permanecer estables durante años, diseminarse o resolverse en forma espontánea. A veces las verrugas se curan solos. Como decía un profesor mío, también de dermatología, ticte viniste, ticte te fuiste. A veces, cuando uno no le hace nada a la verruga y mejoramos nuestro sistema inmunológico, la verruga desaparece. La evolución es impredecible. O sea, a veces decimos, vamos a curar la verruga, pero no sabemos que después va a volver. El diagnóstico diferencial con la verruga plana es el líquen plano, que es unas pápulas que están en la cara o en el cuerpo. Y la verruga vulgar con la verruga seborreica, tuberculosis verrucosa que hemos visto, con angiofibromas, periungual, exostosis subungual y queratocantomas, que es un tumor, ¿no? El manejo, como ustedes ven, es manejo tópico generalmente. A veces usamos queratolítico simplemente, una mezcla de ácido salicílico al 10% con ácido láctico al 10%, ¿ya? Esto que en una sustancia que se llama colodio,
en un vehículo colodio. Esto lo mandamos a preparar en unas farmacias que hacen preparados, como la farmacia Arequipa. ¿Ya? Esto va bastante bien, sobre todo en verrugas en niños, porque a veces los niños no toleran procedimientos muy cruentos, ¿no? O sea, electrocauterización, crioterapia, que son, pues duele, ¿no? Entonces en niños damos esto. ¿Qué es lo que se hace? Primero se humedece un poco la verruga. Cuando uno humedece una verruga, la verruga se esponja. Porque la capa córnea, que está con mucha, ¿cómo se llama? Queratina, jala agua. Y al jalar agua se hidrata. Como que la verruga se crece. Entonces ahí aprovechamos a que la verruga está más gruesa y ella, digamos, más esponjosa. Y ahí colocamos este ácido, este preparado. Lo dejamos que seque, porque es como un gelcito. Dejamos que seque, lo aplicamos con un hisopo o un mondadientes. Y dejamos que seque y una vez que está seco, esto lo hacemos generalmente en la noche, lo tapamos con un esparadrapo y dejamos que actúe toda la noche. En la mañana siguiente la verruga va a estar descamándose, desprendiéndose poquito a poco. Se repite en las noches. A veces irrita. Si irrita, bueno, se descansa pues un día, 2 días y se vuelve a hacer hasta que la verruga se vaya. Este es un tratamiento que tiene una eficacia de un 50-60%. Yo lo uso mucho en los niños, ¿ya? Para no generarles problemas de tipo traumático. Pero en los adultos podemos cauterizar con un electrocauterio, se pone anestesia y lo cauterizamos, ¿ya? Y la crioterapia también se hace con nitrógeno líquido. Por favor, no hay que cauterizar si no saben cauterizar, porque a veces quemamos y dejamos cicatrices. Yo prefiero en verrugas grandes primero bajar con un queratolítico y después utilizar electro o crioterapia. Sí, por favor. La crioterapia se hace con nitrógeno líquido, produce un ampollamiento, después se hace una costra y se desprende la verruga, ¿ya? Estos son los tratamientos que hacemos en los pacientes con verruga vulgar. Molusco contagioso es otro virus que también con relativamente frecuencia lo tenemos con nosotros. Es producido por un pox virus. Igual es autoinoculable, o sea, es transmisible y de curso benigno. Se caracteriza por la presencia de pápulas medias transparentes, humidificadas y son múltiples. También, sobre todo, afecta a los niños y también a los adultos jóvenes, sobre todo por transmisión sexual. Eso ustedes lo van a hablar cuando hablen de enfermedades de transmisión sexual. Poxvirus, ¿ya? Igual, la clínica, vamos a verlo mejor ahí. Ahí está la clínica, miren, una papulita transparente con una zona umbilicada. Se va umbilicando y a veces forma una costrita, ¿ya? En niños se ve en la zona genital, ¿ya? Miren, papulitas transparentes, a veces parecen vesículas. Pero si ustedes tocan, aprietan con un guante, no se revientan. Entonces no son vesículas, son pápulas transparentes, a veces medias perladas, ¿ya? Esto es muy frecuente en algunos niños, ¿ya? En la cara se ve también, miren, en los adultos, ven pápulas umbilicadas, a veces son pápulas muy grandes, ¿ya? Y en las personas de adultos con factores de riesgo, esto nos puede indicar que este paciente tiene SIDA. Ya cuando ustedes vean o hagan la exposición de manifestaciones cutáneas de enfermedades por VIH, van a hablar también sobre el, el, ¿cómo se llama? El molusco contagioso en la cara. Es un marcador, ¿ya? Como les decía, es una enfermedad frecuente en los niños, suele aparecer después del año de vida y los varones se desarrollan con mayor frecuencia. Es universal y la incidencia se ve en diferentes variables. Su transmisión se da por contacto de persona a persona, pero también se puede transmitir por vía sexual. El curso es crónico y autolimitado, con una duración de aproximadamente 9 meses. ¿Ya? Es decir, a veces en los niños que hay que hacerles nada. No hay que hacerles nada. Es esperar su evolución, que entre 6 a 9 meses muchas veces desaparece. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la inmunidad madura y prácticamente desaparece este virus. ¿Ya? La curación no deja cicatriz, pero a veces el cauterizar en forma inadecuada puede dejar cicatriz. Se puede hacer la diferencia con las verrugas,
con la varicela, cuando está como vesícula, o papiloma, líquen plano, epiteliomas, o sea, cáncer, una criptococosis, histoplasmosis, que son micosis profundas que a veces se parecen. El manejo en adultos, como les dije, es un curetaje. Curetaje es agarrar un instrumento que se llama como cureta, se hace un raspadito y a veces sale como un taquito, ¿no? A ver, vamos a retroceder. ¿Qué hacemos? Con una cureta hacemos un raspadito en el centro y a veces sale como unos puntitos blancos, que son los cuerpos de molusco. Ahí apretamos y a veces desaparece el molusco, ¿no? Igual acá. Entonces se puede hacer, o también electro, ¿no? Ponemos un poco de anestesia y lo quemamos y lo cauterizamos. Es otra forma, pero sobre todo en los adultos. En los niños no le hagan nada. Si les pica, a veces hay que sugerirle a la mamá que les coloque alguna sustancia antipruriginosa como el mentol. El mentolatum tiene efecto antipruriginoso en estos procesos. Entonces le dicen que le ponga mentolatum y esperar. En los adultos, pues los adultos no esperan, ¿no? Entonces hay que hacerles tratamientos con electro y también se puede hacer crioterapia. Herpes simple. El herpes simple también es una patología que ustedes han visto. Es producido en este caso por el virus tipo 1, herpes virus tipo 1, que le gusta del cuerpo de la cintura hacia arriba. Entonces, ¿ya? También es un virus DNA, es decir, es un virus que se queda con nosotros, ¿no? Vive en los ganglios nerviosos sensitivos y se replica en la piel y huesos. O sea, cada cierto tiempo sale a la piel para replicarse. Por eso que es una enfermedad recurrente, ¿no? En las personas sanas, la recidiva se asocia con depresión temporaria de la inmunidad celular, que es la que ayuda a controlar a los virus. La clínica, vamos a ver, la clínica aparece en vesículas, ¿no? Cuando es una prima infección, a veces el proceso clínico, la enfermedad clínica se va a ver así, ¿no? Papulitas, o digo, vesículas agrupadas, algunas que están en varios sitios, ¿no? En toda la boca. Esta es la prima infección, cuando ingresa por primera vez. Se va a ver en la boca, en la zona perioral y también en la mucosa, ¿ya? Esto es muy molestoso, duele, a veces parece un herpes zóster, pero el herpes zóster no agarra a ambos lados, solo en un lado. Esto es una varicela, un herpes simple tipo 1, pero primo infección. Acá hay que dar tratamiento oral porque es muy molestoso, ¿no? Un herpes simple en la oreja también, ¿no? Se puede dar en la oreja de un niño. Miren las vesículas agrupadas, reseñadas como uvas. Cuando da herpes en el dedo, ¿ya? Entonces, cuando hay una infección en el dedo, se llama panadizo. Muchas veces, si se ve vesículas agrupaditas en el dedo, panadizo herpético se llama, ¿no? Panadizo herpético. También hay panadizo bacteriano, ¿no? Sobre todo producido por la pseudomonas. El herpes tipo 2, que ustedes lo van a tocar, pero ya para adelantarles, también da vesículas, pero a veces las vesículas se rompen. ¿Y qué se ve? Erosiones, ¿no? Erosiones en el glande, en el surco balano prepucial y a veces en el prepucio también. Este es un herpes simple genital, tipo 2. Ustedes lo van a tocar más ampliamente cuando hagan su seminario. Ahí está, vesículas, erosiones en un paciente con herpes tipo 2. Igual, en la mujer también da en la zona genital y esto se transmite por vía sexual. Es una enfermedad autormitada que cura en 2 a 3 semanas. La reactivación del virus latente, como vemos, ya se incorpora a nosotros, se produce infección secundaria, que puede ser al mes, a los 3 meses, 6 meses o al año, ¿ya? Porque ya saben que este virus no se va de nosotros. El diagnóstico, pues hay que hacer diagnóstico de enfermedad con aftas, enfermedad mano-pie-boca, que es por otro virus, y el síndrome de Steven-Johnson, como ustedes han visto o han visto cuando han hecho su práctica. El manejo. Generalmente se hace un tratamiento tópico con aciclovir en crema 4 veces al día, frecuente. Se puede usar agua de Libur, solución de buró. Violeta ya no uso mucho porque la violeta pinta, pero se puede usar.
¿no? Con hisopito, solo que a veces pinta y a veces mancha la piel. Entonces, más yo uso agua de Alibur, solución de Euro, que son secantes, como ustedes ya han visto en la práctica, ¿ya? Y ayuda bastante a secarse. Y por vía sistémica podemos dar, en caso de la prima infección, aciclovir 200 miligramos 5 veces al día por 5 a 7 días. También se puede usar valaciclovir 500 cada 12 horas por 5 a 7 días. Sobre todo en el herpes genital, que es molestoso, ¿ya? Muy bien, este es el manejo del herpes simple. Herpes zóster. Como ustedes ven, el herpes zóster es una infección, perdonen un minutito. Ah, no. El herpes zóster ya saben que es una infección producida por el virus de la varicela zóster. Zóster es el mismo virus que produce varicela, que es la prima infección, y esta es ya esta es la reinfección, ¿no? O infección endógena. ¿Por qué? Porque no es un nuevo contagio. Simplemente es que el virus se ha activado, ¿ya? Y se produce una afección neurocutánea que sigue un trayecto nervioso. Por eso que solo agarra un dermatoma determinado, ¿no? ¿Ya? Entonces, igual ustedes saben que también es un virus DNA, ¿ya? Que tiene todas estas características, ¿ya? Y produce un dolor neuropático, un dolor intenso, ¿ya? Que pues, le puede preceder a la infección de zóster. Muchas veces, jóvenes, cuando tengan un paciente con un dolor intenso en una área determinada, póngalo en observación, porque muchas veces el primer problema es el dolor. No, a veces no tenemos el proceso cutáneo, ¿no? O sea, las vesículas agrupadas en un dermatoma. Yo tuve un caso en Lima que este paciente, cuando yo lo vi en una emergencia, nos hicieron una interconsulta, ¿no? El paciente estaba en observación en cirugía, porque justo en la zona del apéndice, en esa zona había un dolor. Pero este paciente no tenía fiebre, no tenía otros síntomas mm, que son característicos de la apendicitis. Y nos llaman y nos dicen, ¿qué les parece? Pero no había nada en la piel. Pero nosotros, como vimos que sabíamos que muchos herpes primero duele, entonces le dijimos a los colegas que estén con expectación armada, que si se aparecen lesiones dérmicas ya nos vuelvan a avisar. Y si por ahí aparece fiebre, malestar y signos peritoneales, bueno, tiene que ser operado, ¿no? Porque como posibilidad estaba que era una apendicitis. Bueno, al día siguiente que yo regreso, eso fue en la tarde que hicimos la interconsulta, bueno, al día siguiente regreso ahí a la emergencia y voy a ver si estaba el paciente y el paciente ya no estaba. Y le pregunto al interno qué ha pasado con el paciente. Y me dice, doctor, ayer los cirujanos decidieron operarlo. Ah, caramba, fue una apendicitis. Bueno, era buena, ¿no? Porque una apendicitis, si no lo operamos, se complica y la peritonitis. Pero le pregunto al interno si había entrado a la cirugía. Y él me dice, doctor, sí, yo tuve la oportunidad de entrar a la cirugía. Y le digo, ¿había apendicitis? Y el interno, con un poquito de vergüenza, me dice, doctor, no había apendicitis. La apéndice estaba normal, estaba sana. Pero como ya habían hecho la intervención quirúrgica, la tuvieron que sacar. Eso es grave. En otras latitudes es grave, ¿no? Se denuncia, no se puede operar si no se está muy seguro, porque una operación siempre es un riesgo, ¿no? Un riesgo muy alto. Entonces, pero me dijo todavía el interno, por favor, doctor, no vaya a comentar. Bueno, dije, entonces, ¿qué es, pues, no? Y efectivamente, el paciente, cuando ya estaba en su posoperatorio, o sea, unos 2 días o 3 días del que nosotros lo vimos, empieza con las vesículas en esa zona de la operación. O sea, se trataba de un herpes zóster, que 3, 4 días recién se manifestó en la piel, ¿ya? Porque es una enfermedad neurocutánea. Primero, pues, está caminando el virus por el nervio sensitivo, por eso se produce dolor y un dolor intenso. Y a los días llega a la piel y se reproduce y forma las vesículas. Entonces, finalmente fue un herpes operado, ¿no? Bueno, los colegas nos dijeron, por favor, miren, que, bueno, no comentar. Pero se los comento porque
uno tiene que tener seguridad para poder hacer una cirugía. Ya pasó, dicen, otro paciente también que fue operado por un dolor, ¿ya? Que fue operado o fue, bueno, tratado como un infarto, porque a veces da en la zona del corazón, la zona cardíaca, y realmente no era infarto, era un herpes zóster. El herpes zóster produce un dolor muy intenso, ¿ya? Porque es un dolor neuropático. Muy bien. La clínica, mejor lo vamos a ver. Acá tiene un herpes zóster oftálmico. Ven, acá las vesículas agrupadas, ya están formando costras, y las costras son un poco necróticas, ¿ya? Las costras de las enfermedades virales son medias negras, oscuras, necróticas, ¿listo? Y acá hay un gran compromiso del párpado, y había un problema en el ojo. Este paciente tuvo un problema en el ojo también. Entonces, acá el tratamiento es cutáneo y oftalmológico, y solo, como ustedes ven, da en un dermatoma. En este caso fue en la rama oftálmica del trigémino, que es un nervio sensitivo, ¿ah? No tiene rama motora. La motora en la cara es la facial. También compromete la mucosa, como ven, hay ampollas, pero acá en la mucosa las ampollas se rompen rápidamente y dan erosiones, que se ven así medias con un fondo blanquecino, que parece las aftas, ¿no? Esto fue en el maxilar superior y el paladar, ¿no? Otro herpes en un brazo, en un lado de un brazo, el brazo y antebrazo, viene con compromiso, ¿ya? En este caso era un herpes que comprometía el plexo braquial, por eso daba en el brazo y un poquito en la zona del pectoral, ¿ya? Entonces tiene que ver vesículas, sobre un fondo eritematoso, vesículas agrupadas, a veces ya se ven erosiones, y el síntoma importante es el dolor. Como ven, la evolución puede dura 2 a 3 semanas. Y generalmente se presenta única vez, no se presenta 2 veces, salvo una inmunosupresión con pacientes con VIH, cáncer, que sí puede haber una reincidencia de esta enfermedad. Una complicación habitual en pacientes adultos es la neuralgia, ¿no? Y la neuralgia postherpética. Pero que ese concepto es cuando ya está más de un mes y sigue el dolor, ya se llama neuralgia postherpética. Y eso lo manejan ya los neurólogos. No debe prever una neuralgia postherpética si atendemos tempranamente al herpes. O sea, si capturamos al herpes en los primeros, segundo, tercer día y le damos un tratamiento adecuado, es bien raro la neuralgia. Yo he tenido pacientes que, a Dios gracias, vinieron tempranamente. Pero cuando el paciente llega después de 5 o 6 días, una semana, y ya la vesícula ya están secándose, ya no tiene sentido darle un tratamiento para el herpes, ¿no? Antiviral, porque ya el daño está dado, ¿no? Ya se genera el problema a nivel del nervio, y ese paciente probablemente tenga una neuralgia postherpética. Su incidencia es del 10 a 15% en pacientes adultos. Puede presentarse complicaciones oculares como oculares, ¿no? O sea, por alteraciones en los ojos. Para cuando hay problemas en los ojos, puede haber un problema de úlcera corneal. Así que, por favor, inmediatamente ustedes deben ponerle un aciclovir oftálmico, hay un ungüento. Se coloca perdonen, se abre el ojo y se coloca aciclovir en ungüento y se cierra el ojito, se pone un parche y se le cambia en la mañana y en la noche. Y si puede verle un oftalmólogo, mejor, ¿no? Porque el peligro de hacer que haga una úlcera corneal es peligroso. Muy bien, el manejo del herpes zóster ya saben que es higiénico y dietético, siempre hay que poner en reposo al paciente por el dolor, ¿ya? Dieta blanda, compresas tibias de agua de manzanilla, ya ustedes saben, a mí me gusta mucho el agua de manzanilla, ¿ya? Porque él va a ayudar a desinflamar y a secar. También pueden usar suero fisiológico, como les he dicho, ¿no? Que ayuden a secar. Y también se puede usar violeta de genciana, agua de alibur, solución de buró, ¿ya? Y suero fisiológico, que ahí está al alcance de todos. O si no, agüita tibia, ¿no? Que es muy agradable en las zonas donde están las vesículas y las erosiones. Y
damos un tratamiento. Acá en el herpes zóster es obligatorio dar tratamiento sistémico. Usualmente usamos aciclovir. En personas que han pasado ya los 50 años o más, 60 años, hay que darle 800, dosis altas, 5 veces al día por 7 a 10 días. En pacientes más jóvenes, alrededor de 50 o menos, 400 nomás, ¿no? Es más terrible en personas de edad. Usamos valaciclovir, que se da 1000, o sea, el valaciclovir viene de 500 miligramos, se da 2 tabletas cada 8 horas. Esto tiene la ventaja que se da cada 8 horas por 7 días. Y el fanciclovir, que no tenemos acá, pero es importante saber que se da 250 miligramos cada 8 horas también por 7 días. Usar analgésicos porque el dolor es intenso. Se puede dar aspirina, que es un analgésico, paracetamol, ketorolaco, que es un analgésico muy importante, y algunos colegas dan los antiinflamatorios no esteroideos, que es la indometacina, pero el problema es que a veces produce una gastritis terrible, más que está tomando cantidad de antivirales. Entonces, la indometacina yo no lo doy, generalmente doy aspirina, ketorolaco, que es un potente. También se puede usar tramadol. Tramadol es un potente analgésico, solo hay que tener presente que puede producir hipertensión arterial. En pacientes hipertensos mejor no darlo. Paracetamol, aspirina, ketorolaco, metamizol. Se puede dar también por vía intramuscular en caso que sea necesario cuando el dolor es muy intenso, ¿ya? Si ya es neuralgia postherpética, les sugiero derivar al neurólogo, que es el que maneja la pregabalina, la carbamazepina, no, la gabapentina. Y finalmente tenemos la leucoplasia oral vellosa, ¿no? Que es una infección producida por el virus de Epstein-Barr. Sobre todo se da en inmunosuprimidos, ¿no? Acá está la causa, ¿ya? Sobre todo se ven pacientes que tienen VIH. Vamos a ver. Entonces, leucoplasia oral vellosa, porque se ve como un corrugado en los bordes. En pacientes infectados por VIH o que ya están haciendo SIDA. ¿Ya? Miren, leucoplasia oral vellosa. Está en los bordes, ¿ah? Porque lo que está en el centro no es el virus. El virus le gusta los bordes. En el centro a veces se ve una zona blanquecina, como algodón. Eso es por cándida. Eso se llama Muget, ¿ya? Muchos de estos pacientes pues tienen las dos cosas, el problema viral y el problema micótico. Mire, este es un paciente que tenía una insuficiencia renal. Ven la leucoplasia oral vellosa, ¿no? Muy característica, un corrugado blanquecino que a veces deja fisuras como heriditas en un paciente que está con insuficiencia renal. ¿Ya? El tratamiento pues es, de acuerdo a la causa, puede darse crioterapia, electro se puede hacer o una decorticación quirúrgica. Yo hago crioterapia en estos pacientes con resultados más o menos favorables. Enfermedades parasitarias de la piel creo que no me toca, pero les voy a hacer un recordar, ¿ya? Tenemos la escabiosis, ¿ya? La escabiosis es una enfermedad pruriginosa de la piel producida por el Sarcoptes scabiei y se adquiere por contacto íntimo con personas infectadas. Ustedes van a tratar también esto en enfermedades creo que con enfermedades producidas por transmisión sexual. Pero no siempre es producido por transmisión sexual, se puede transmitir por contacto, ¿ya? De persona a persona. ¿Ya? Este es el parásito, porque es un parásito, es un ácaro, ¿ya? Que es la variedad hominis, que es el parásito obligatorio que se encuentra solo en la piel humana. No es un sarcópteres de los animales, porque cada animal tiene también. El ciclo parasitario comienza con la cópula, luego de lo cual el macho muere, mientras que la hembra vive 4 a 6 semanas, en un túnel que le abre en la capa córnea, paralelo a la superficie cutánea. Al final del túnel deposita entre 40 a 50 huevos, de los cuales surgen las larvas, que se convierten en ninfas hasta llegar al estado adulto, en aproximadamente 15 días. El contagio se produce durante este periodo en que cada individuo puede tener 10 o más parásitos adultos. La mayoría de los pacientes muestran elevación de la inmunoglobulina frente al parásito, IgG y IgM, y un tercio de ellos presentan un aumento de la IgG por sensibilización al parásito. Se hacen como una alergia. Por eso que esta enfermedad es muy pruriginosa. También se le llama rasca-rasca, ¿no?
rasca o escabiosis o acarosis. Es muy pruriginosa, ¿ya? Tiene diferentes formas de presentación según afecte a niños, adultos o a pacientes inmunosuprimidos. Las formas típicas consisten en pápulas eritematosas, pústulas, vesículas, ¿ya? Y en un 7% de los casos puede observarse nódulos. Se ve también como unos túneles lineales, como unas elevaciones de observación variable y patognomónicas de la enfermedad. Se ve como galerías de escasa longitud, menos sinuosos de color de la piel o ligeramente pigmentados, aunque a veces son modificados por el intenso rascado. Los túneles pueden terminar en una vesícula en la que pueden llegar a encontrarse el parásito adulto. Las escoriaciones, la eczematización o la sobreinfección bacteriana en un gran número de casos dificulta el diagnóstico. La distribución es generalizada en lactantes y en niños pequeños. Inclusive compromete el cuero cabelludo y la zona palmoplantar. En los adultos, los sitios más afectados son la cara anterior de la muñeca, los pliegues interdigitales de las manos, la cara interna de los brazos, antebrazos, muslos, ombligo, axilas, pliegue interglúteo y genitales masculinos. En las mujeres, los pezones y el surco mamario son localizaciones frecuentes. El prurito es el síntoma más importante de la escabiosis o sarna. En la mayoría de los casos es muy intenso, sobre todo en la noche. ¿Por qué es intenso en la noche? Porque los ácaros salen, pues, ¿no? Los ácaros salen, caminan por la capa córnea y producen un prurito muy intenso. Y además, como en la noche uno se abriga, entonces el cuerpo está más caliente. Entonces los parásitos se despiertan. En el día duermen y en la noche salen y generan toda la patogenia terrible que vemos. La evolución dice, ¿no? A falta de tratamiento se hace la persistencia de la infección, debido a que la enfermedad no induce inmunidad. Entonces hay reinfecciones que son frecuentes. Entre las complicaciones de la sarna merece citarse la sobreinfección, o sea, se infecta, se eczematiza y a veces se liquenifica, y esto evoluciona hacia la cronicidad. La epidemiología se encuentra difundida a nivel mundial en todas las razas y clases sociales, aunque predomina en individuos de niveles socioeconómicos bajos, en las personas pues que no se hacen higiene generalmente, ¿no? Pero igualito, también uno se puede contagiar, hay médicos que se contagian. Eso se llama la sarna elegante, o sea, no hay muchas lesiones, pero pica terriblemente. Yo tenía un colega que le dio y tenía un prurito realmente muy frecuente. Lo vimos y había una que otra lesioncita. Le dimos su tratamiento y se curó espectacularmente. Muy bien, diagnóstico diferencial. Se puede hacer diagnóstico con eczemas, con dermatitis atópica, etc. El tratamiento de la sarna es higiénico-dietético, ¿no? Cambio de ropa de la cama, del paciente. Hay que tenerlo por lo menos 3 días a esa ropa guardada, ¿ya? Y planchar bien. Con el calor los larvas mueren, ¿ya? Y los huevos mueren. Entonces y el planchado en caliente en las mismas, ¿no? Les dije. Y se tiene que sacar la ropa del lecho, o sea, las sábanas, al sol, y el sol va, sobre todo en nuestra zona, ¿no? En la zona de Lima, donde no hay mucho sol, hay que planchar bastante y guardarlos por lo menos 3 a 4 días. El tratamiento tópico es el benzoato de bencilo. Esto ya está un poquito en desuso porque a veces el benzoato de bencilo sensibiliza la piel. Ahora se está usando más el lindano al 1%, ¿no? Y la permetrina. La permetrina, que es una crema que se usa por un día en todo el cuerpo, se aplica en todo el cuerpo y se repite a la semana. Más o menos parecido al lindano. La permetrina. Acá está la permetrina al 5%, se aplica en un día, descansa una semana y se aplica un día más. Este es el tratamiento que ahorita está de boga, la permetrina al 5%. También se puede dar un tratamiento sistémico. Ahora está de moda la ivermectina, que se usa también como antiviral. En la escabiosis es excelente. Se toma una dosis de ivermectina que es más o menos una gota por kilogramo de peso. Si uno pesa 20 kilos, 20 gotas. Si uno pesa 80 kilos, 80 gotas. Viene frasquitos para una sola dosis única. Como pica,
a veces acompañamos de antihistamínicos, ¿no? Como pica terriblemente, sobre todo damos clorfenamina. Yo les doy clorfenamina en la noche, porque en la noche es donde más pica. Una tabletita en la noche y les va a ayudar a calmar la picazón. Ven, acá ven, estas son lesiones que se ven en las sarnas, ¿no? Se ven pápulas, a veces se ven pápulas lineales, ¿no? O placas, costras, ¿no? Acá es donde uno se transmite, pues se contagia, ¿no? Y de acá se autocontagia, se autoinocula. Ven, miren, se ven en la zonas calientes, pliegues, se ven papulitas. No es fácil identificar esto. La clínica de picazón intensa en la noche, y siempre pregunten al paciente, ¿alguien más tiene en la casa? Muchas veces le van a decir sí. Si es el esposo, la esposa también tiene. A veces tiene, si viene por el hijito, le preguntan, ¿tiene la mamá? Y la mamá a veces tiene, pero a veces no lo dice por vergüenza. Entonces examina a la mamá, sobre todo en la zona de las mamas, de la zona periumbilical, y van a encontrar que tiene. Y que también le pica, porque a veces solo traen al hijo, ¿no? Entonces, ahí, eso nos ayuda a hacer el diagnóstico. A veces se puede hacer un examen de la zona de un nódulo, porque a veces no se ve, no se encuentra lesiones, ácaros en las lesiones. Hay que encontrar un nódulo o una lesión lineal. Hay que tener suerte para encontrar al ácaro. Una vez que si lo encuentran al ácaro por laboratorio, bueno, el diagnóstico es definitivo. Entonces, se da el tratamiento en estos pacientes con rasca-rasca. Los piojos, pediculosis capitis, ¿no? O piojos, ¿no? Que llamamos, también son parásitos que nos infectan. Hay tres tipos, ¿no? El pediculus hominis, que tiene la variedad capitis y corporis, y el tirus pubis. El tirus pubis lo van a desarrollar ustedes porque es una enfermedad por transmisión sexual. El capitis y el corporis es por contacto directo, ¿no? Acá está capitis. Lo que más se ve, como ustedes ven, a veces no lo vemos al piojo, ¿no? El piojo está muy profundamente en el cuero cabelludo. Lo que vemos son los huevos del piojo, que son lo que llamamos las liendres. Entonces ustedes tienen que buscar muy bien cuando alguien venga que le pica el cuero cabelludo, sobre todo en la parte posterior, ¿ya? Entonces hay que sospechar de que esta persona, ese niño, sobre todo se ve en niños en edad escolar, está con piojos. Entonces ven acá las liendres. Y se ve una liendre, la liendre es un huevo que está bien adosado al pelo y tiene en forma tangencial. Y a veces no se retira fácilmente porque se pega bien fuerte al pelo. Entonces, eso es el huevo del Pediculus capitis. Ven acá se ve, y se examina la parte de atrás que es donde le gusta, y se ven ustedes algunas escoriaciones por rascado o algunas papulitas eritematosas, porque el piojo en la noche baja a chupar sangre, ¿no? Sobre todo al cuello, y ahí es donde viene un prurito intenso, ¿ya? Acá están los liendres, ya nos dice que hay piojos ahí. Entonces, dice que a falta de tratamiento puede complicarse con la infección, ¿no? También se produce linfadenitis regional, eczematización, con empeoramiento de los síntomas del cuadro agudo, que es un prurito intenso, sobre todo en las noches. En las formas crónicas se ven licanificación, alteraciones emocionales debido a la persistencia del prurito. El diagnóstico diferencial con dermatitis seborreica, psoriasis, etc. El pubis lo van a desarrollar ustedes cuando hagan manifestaciones cutáneas de enfermedades de transmisión sexual. Acá está en el pubis se puede ver los piojos que se llaman tirus pubis, que son como unos acorazados, parecen como unos acorazados, unos piojitos acorazados que se llama tirus pubis. A la enfermedad se le llama tiriasis, ¿ya? A lo que hemos visto se llama pediculosis, ¿ya? Pediculosis pubis o tiriasis, ¿no? Igual se puede confundir con una escabiosis, ¿listo? El tratamiento también hay que hacer hervir la ropa, medidas higiénicas. El tratamiento se puede usar benzoato de bencilo, lindano y permetrina, igual que la escabiosis, ¿ya? En toda la zona del cuerpo y del cuero cabelludo. El sistémico
podemos usar ivermectina, 1 gota por kilogramo de peso, dosis únicas. ¿Ya? Va bastante bien. Muy bien, con eso hemos terminado este capítulo de infecciones virales, tuberculosis cutánea y les he dado un repaso de parasitarias que creo que lo van a hacer también con el doctor Linares. Muy bien, Lourdes, ¿está por ahí? Sí, doctor. ¿Hay alguna pregunta de repente? No, doctor, todo claro. Ya, jóvenes. Entonces, nos vamos a ver nuevamente. Ya ustedes van a exponer el día miércoles conmigo y con el doctor Linares. Ahí participamos los dos en sus seminarios, que ya lo tienen claro, ¿no? Entonces, hemos agregado, como les decía, creo un tema más ahí en una enfermedad de transmisión sexual para el grupo 6. Lourdes, te voy a volver a llamar para efecto de entregarte las clases teóricas, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Muy bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo el día miércoles, el día del seminario, ¿ya? El examen, por si acaso, es solamente teórico, sin iconografía. Entonces, tienen que fijarse bien en el enunciado. Cuando resuelvan el examen, a veces la respuesta está en el enunciado. Yo pongo a veces casitos clínicos, que es importante ver el manejo, qué manejo se da, qué tratamiento, ¿ya? Eso es importante que ustedes lean bastante, ¿ya? Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias y nos vemos el día del seminario. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Cuídese. Adiós, adiós.